Bienvenidos a la clase de Negocios Internacionales de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Ya aprendimos qué era arancel y hoy vamos a estudiar sobre la clasificación de los productos en el comercio internacional. A nivel mundial, sabemos que todos los productos están identificados con unos códigos que les van a permitir, como profesionales de negocios internacionales, saber los diferentes aranceles que les corresponde a las mercancías, es decir, el impuesto que se debe pagar por la importación de determinado producto. La nomenclatura arancelaria usa una clasificación para agrupar por categorías las mercancías que se van a comercializar a nivel internacional, para que independientemente de la cultura e idioma, podamos con un código entender qué tipo de mercancía es que estamos hablando. Entonces, esta nomenclatura arancelaria es un tipo de lenguaje universal que todos entendemos, y para que sea así, tiene unas reglas generales para la interpretación, unas notas de sección y capítulos, una lista de partidas y subpartidas clasificadas sistemáticamente y unas notas legales. En cuanto a las reglas generales de interpretación, existen 6. La primera regla dice que los títulos de las secciones, capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. Es decir, el título de la sección solo indica el tipo de mercancía que está dentro de esa sección. En el caso, por ejemplo, de la sección 2, son productos del reino vegetal. Mientras que la sección 17 es para material de transporte. En este sentido, la sección nos permite clasificar la mercancía, ya como tal, sino identificar en qué grupo va a ir la mercancía que necesitamos clasificar. Asimismo, el capítulo y subcapítulo nos va a permitir ir encerrando, por decir algo, la clasificación hasta llegar a la mercancía que queremos. Por ejemplo, la sección 4 incluye a los productos de la industria alimentaria, bebidas, vinagre, tabaco, pero el capítulo 18 solo incluye el cacao y sus preparaciones, dejando por fuera vinagre, tabaco y demás. Aún con la delimitación del capítulo, hace falta aún mayor claridad en la clasificación de mercancía, por lo que están los subcapítulos, que siguen teniendo solo valor indicativo de acuerdo a la regla general de interpretación número 1. Y nos permite cerrar más el grupo para poder tener mayor claridad en la clasificación. Por ejemplo, la sección 6 refiere a los productos de las industrias químicas y de las industrias conexas. El capítulo 28 delimita la clasificación a los productos químicos inorgánicos, dejando por fuera los productos orgánicos, los productos farmacéuticos, abonos y demás. El subcapítulo 1 tiene en cuenta solo los elementos químicos. Como pueden ver, al punto de la sección, capítulo y subcapítulo no tenemos 10 dígitos, y para que una partida arancelaria sea legal debe tener 10 dígitos. Por lo tanto, de las secciones, capítulos y subcapítulos no puede deducirse ninguna consecuencia jurídica. Para la clasificación no es válido. Entonces, los títulos de las secciones, capítulos y subcapítulos solo indican el tipo de mercancía que podemos encontrar en ella, pero no nos clasifica la mercancía dentro de los 10 dígitos que hacen parte del arancel de aduanas. Entonces, la regla número 1 establece que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos
solo tienen un valor indicativo. Por tanto, de ellos no puede deducirse ninguna consecuencia jurídica para la clasificación, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas, que son la parte más importante de la clasificación, y de las notas de sección o del capítulo. Y esta regla es importante porque son los textos de las partidas y notas de sección o de capítulo las que clasifican realmente una mercancía. Entonces, como pueden ver en este ejemplo, cuando se clasifica con esta regla número 1 es porque el texto de la partida es suficientemente claro en cuál es el tipo de mercancía. Entonces, si vamos a clasificar un polietileno, por ejemplo, de una densidad menor a 0,94 por ahí, y encontramos que la partida dice 39, 01, 10, 0000, claramente dice polietileno de densidad inferior a 0,94. Pues entonces no hay margen para que nos equivoquemos en la clasificación y no hay dudas de la clasificación de este polietileno. Para poder hacer el ejercicio que sigue después de este video, es importante que ustedes conozcan las herramientas que nos presta el gobierno para todas estas consultas arancelarias, para que ustedes puedan hacer muy bien su trabajo como profesionales. Entonces, antes de continuar con la primera regla, vamos a ver cómo realizar una consulta arancelaria en el portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que se les facilite realizar el ejercicio inmediatamente seguido a este video. Si ustedes entran a la página o al portal web de la DIAN por el link www.dian.gov.co y presionan el botón Otros servicios, encontrarán la consulta de arancel. Al dar clic ahí, les aparecerá este recuadro. Si conozco el primer dígito o código con el cual empieza la nomenclatura, entonces puedo usar la opción general o por código de la nomenclatura. Si conozco el nombre, puedo usar la opción de texto o índice alfabético. Y si quieren repasar las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura, acá también está la opción o podemos usar la opción de estructura de nomenclatura. En este video, para realizar una mejor explicación, vamos a usar la opción de estructura de nomenclatura, ya que esta opción nos va a mostrar todas las secciones, todos los capítulos de cada sección, los capítulos, subcapítulos y demás. Para ver el instructivo de la DIAN puede dirigirse a este link que les aparece aquí en pantalla. Ya sabiendo cómo consultar el arancel en el portal de la DIAN, podemos continuar con la primera regla. La primera regla general de interpretación, donde podemos ver en un cuadro donde nos muestra las partidas arancelarias, que es únicamente la que está compuesta por 10 dígitos. En este caso, la partida 01, 01,
210000 que pertenece a los reproductores de raza pura. Si damos clic en perfil, podremos encontrar toda la información que necesitamos saber. Bueno, continuamos. Por ejemplo, para los reproductores de raza pura, podremos saber que el gravamen para las importaciones es del 5%. El IVA es del 16%. Y también podremos encontrar, resultados de diferentes acuerdos internacionales para esta mercancía en cuanto a reducción de gravamen. Dentro de la sección 1 hay un capítulo que son animales vivos, que nos indica que dentro de este título podríamos encontrar nuestro producto. En este caso, reproductores de raza pura no representa una partida arancelaria. La regla número 1 dice que las partidas arancelarias serán legales cuando tengan 10 dígitos. Antes no. Clasificamos por esta regla cuando la partida está tan clara que no tenemos que interpretar las notas de capítulos o de sección, así que esta regla deja claro que el texto de las partidas y de las notas son lo más importante para determinar la clasificación de una mercancía. Siguiendo con los ejemplos, para empaparnos un poquito más del tema. Digamos que fuéramos a clasificar una mercancía que está en el literal A, B o C. Entonces, no podríamos clasificarla por la regla número 1. ¿Por dónde la clasificaríamos? Tendríamos que ver la regla número 2. Entonces, para poder clasificar por la regla número 1, tanto las notas de sección o de capítulo no deben decir nada que nos obstaculice la clasificación por el texto de la partida arancelaria, que es la que tiene 10. Continuando con la regla, la segunda nos permite incluir en una partida que mencione un artículo determinado, no solo el artículo mismo, sino también un artículo incompleto o sin terminar. Pero para esto, el artículo que está incompleto o sin terminar debe presentar las características esenciales del artículo completo. Pongamos un ejemplo. La partida 61.17.80, 61.17.90 hace referencia a demás completos y accesorios de vestir y partes. Esta regla también clasifica en la misma partida del artículo completo, montado o terminado, el artículo desmontado o sin montar todavía, ya que las mercancías se pueden presentar sin montar, por comodidad del embalaje, facilidad de transporte o por simple necesidad. Para poder aplicar esta regla, se define que el artículo desmontado o sin montar es el artículo cuyos diferentes elementos sean de ensamblaje, tanto sencillo como tornillos o tuercas, como un poquito más complejo puede ser remachado o soldadura. La segunda parte de la regla lo que hace es que incluye no solo una materia determinada, sino también incluye esa materia mezclada o asociada con otras. Sin embargo, esta regla no contradice a la regla número 1, dado que no incluye artículos o mezclas que no responden a los textos de las partidas. Por lo tanto, las materias y las manufacturas construidas por 2 o más materias pueden clasificarse en 2 o más partidas. Y como la idea es no dejar margen de error o lugar a duda en la clasificación, entonces estas materias mezcladas y manufacturadas construidas por 2 o más materias se clasifican de acuerdo a la regla 3.
Continuamos con la regla 3, que es cuando una mercancía puede clasificarse en 2 o más partidas. Entonces, la partida más específica tiene prioridad sobre la más genérica. Pongamos un ejemplo. Hay alfombras, de materiales textiles con pelo insertado, reconocibles como destinadas a los vehículos automóviles, que deben clasificarse en la partida 5703, donde están comprendidas más específicamente y no en la partida como accesorios de vehículos. Si esta parte de la regla no nos ayuda a solucionar el problema de clasificación, entonces nos vamos a la parte 2 de la regla. Esta segunda parte de la regla 3 nos dice que si la regla 3 es inoperante, entonces debemos clasificar las mercancías según la materia o el artículo que dé el carácter esencial, cuando sea posible determinarlo. Dando un ejemplo, un kit que tenga una máquina eléctrica para cortar el cabello, una peinilla, una tijera, un cepillo y una toalla de materia textil que se presenta en un estuche de cuero, se presentará en la partida 85 10 20 10 00. ¿Por qué? Porque el carácter esencial lo otorga la máquina de cortar el cabello. Esta clasificación se otorga o se realiza teniendo en cuenta el objeto o los objetos que en su conjunto puedan considerarse que confieren al artículo el carácter esencial. Y cuando no podemos clasificar la mercancía bajo el criterio de la primera, hay una segunda parte de la regla 3. Entonces, clasificamos la mercancía en la última partida entre las susceptibles de tenerse en cuenta para la clasificación. Y si aún no podemos clasificar claramente la mercancía, entonces acudimos a la regla número 4, donde clasificamos la mercancía en la partida que comprenda los artículos que con ella tengan mayor analogía. Hemos visto lo básico sobre el sistema armonizado. Hemos estudiado que las partidas arancelarias con 10 dígitos son las únicas que tienen consecuencias legales y por lo tanto las únicas que utilizamos para clasificar las mercancías. En la primera regla vimos que los títulos de las secciones, capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. Y ya en la segunda regla hablamos de artículos, incompletos o sin terminar, desmontados o montados. Y ya para la tercera regla, vimos cuando una mercancía pudiera clasificarse o en más partidas. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos clasificar ningún artículo por la regla 1, ni la 2, ni la 3? Fácil. Cuando no podemos realizar este procedimiento por ninguna de las primeras 3 reglas, entonces clasificamos según la regla 4, en donde clasificamos, la mercancía en la partida que comprenda los artículos que con ella tengan mayor analogía. Además de la regla 4, en la regla 5 se define que determinados estuches y similares apropiados para contener un artículo o surtido susceptible de uso prolongado. Estos estuches se clasificarán con el artículo o a los que estén destinados. Asimismo, los envases que contengan mercancías se clasificarán
con las mercancías, cuando normalmente se utilicen para esta clase de mercancías. Entonces, esta regla se aplica a los continentes que estén especialmente preparados para alojar un artículo determinado o un surtido, sean susceptibles de uso prolongado, es decir, que suelen emplearse para proteger el artículo que alojan cuando no se utilice, y se presenten con los artículos que han de contener, que normalmente se vendan con los artículos y no confiera al conjunto el carácter esencial, por ejemplo, estuches para joyas. Por último, en la regla 6, si es en una misma partida, pueden tomarse en consideración dos o más subpartidas. Esto es lo que nos dice la regla 6. Que se puede tomar en consideración dos o más subpartidas para clasificar una mercancía, lo cual sucede de acuerdo con la regla 3. Entonces, de acuerdo con esta última regla, debemos elegir la subpartida más específica y si ésta se subdivide, entonces debemos mirar las subpartidas en las que se subdivide y definimos cuál de ellas debe mantenerse finalmente. A continuación realizaremos unos ejercicios prácticos y la próxima clase profundizaremos en la regla de la 2 a la 6. Muchas gracias.